Buenos días, jóvenes. Este día iniciaremos con el tema del comentario de textos literarios. Se preguntarán qué es y la relación que tiene el tema con el proceso de la lectura. El comentario de textos es uno de los procedimientos que permiten acercarse al estudio de una obra literaria. En otras palabras, es comprender e interpretar lo que el texto dice e incluye no solo el tema del texto, sino también aspectos ideológicos, culturales y estéticos que el autor comunica a través de su creación. Otro elemento importante dentro de este procedimiento es cómo lo dice. Esto implica la organización de las ideas, las técnicas que el autor emplea, los recursos lingüísticos y estilísticos que nos da el mismo texto. Esto nos lleva a repensar en qué texto literario vamos a trabajar y lo vamos a ver claro con el elemento de género poético, narrativo y dramático. Entonces, la relación de la literatura versus conocimiento, vemos estos dos sustantivos que tienen esa relación. Primero, el literal A en la extensión, que tiene que ver el estudio de las obras completas o fragmentos que nos van a permitir indagar sobre un tema determinado. Por lo tanto, estos dos elementos nos hablan de entender la literatura como el arte de una expresión verbal y por lo tanto va a abarcar textos escritos como también los textos orales, literarios y no literarios. Pero en este momento nos vamos a enfocar en el texto literario. Entonces, hay dos modos de estudiar esta literatura. En la extensión, que implica entonces leer las obras completas dependiendo del género, si es poético, narrativo, dramático, de forma condicionada porque luego se hará en cierta medida el análisis a partir de cada estructura. En profundidad, que es el literal B. Acá, mediante este comentario o explicación de textos, vamos a puntualizar lo que el texto dice y lo que nos interesa saber qué dice y cómo lo dice a través de los narradores, del manejo del tiempo de la historia y del género al cual va a pertenecer. Esto entonces nos lleva a repensar en las fases del comentario. Estas fases del comentario de texto son 5. La primera de ellas es retomar la lectura atenta del texto. En primer lugar, cuando nos llegue el texto a nuestras manos, lo que hacemos es hojearlo y empezar con la lectura. Esta lectura atenta al texto nos va a permitir en cierta medida localizar aquellas palabras que no son muy familiarizadas y nos podemos acercar al uso de los diccionarios. En este primer momento vemos cómo es importante el comprender y no la interpretación del texto, porque en la fase 2, la localización, acá sí es importante localizar el texto dentro de la época en que fue escrito, movimiento literario, el género al que pertenece, el autor, que es el aporte, porque vamos a indagar sobre la biografía, sobre a la generación que perteneció, el contexto político, social, económico, las producciones literarias que él cultivó en su época. En ese caso, teniendo ya claro todo el elemento de la ubicación de la obra del autor, me va a permitir ubicarme como futuro lector para poder llegar a la determinación del tema. Esta determinación del tema me va a hacer referencia a localizar lo que vimos en el punto 2, autor, producción, género, crítica que se le ha hecho a la obra de este autor. Ya en esta fase se pone en total acuerdo lo que es el texto en estudio y eso me va a permitir leerlo para poder extraer el tema, es decir, extraer las ideas principales y secundarias relacionadas con la progresión temática que se esté manifestando en el texto. Entonces, vemos cómo
el centro es la obra literaria y esa obra literaria me genera los siguientes aportes. Genero movimiento, argumento del tema que tiene que ver con el punto 2 de la localización. Entonces, todas esas características me van a permitir repensar en ese contexto externo que incide para la escritura de la obra literaria. Con el punto de la determinación de la estructura, en esta diapositiva vemos que habla de este análisis de la forma y de la conclusión del comentario de texto. Es importante recalcar que los textos literarios no están formados al azar. El autor al escribir va componiendo, distribuyendo la materia de una forma ordenada hasta que el texto tenga una composición propia. Cuando vemos el elemento de análisis de la forma partiendo del tema, es otro elemento referido a las palabras que el autor emplea. Por ejemplo, vemos cómo se relaciona el contenido con la forma. Y en ese sentido vamos sacando las secuencias, las ideas principales, las ideas secundarias a través de apartados. Vamos analizando la incidencia que tienen, por ejemplo, un análisis sintáctico, porque en una obra hay mayor elemento de adjetivos. ¿Qué tienen que ver esto? Bueno, posiblemente va a estar repensándose en la descripción de los personajes, del espacio, del lugar. A partir de ahí, este elemento importante nos lleva a la parte final, que es la conclusión, donde la forma y el contenido tienen mucha relación. Primero porque van a expresar un determinado sentimiento de la historia, el autor, lo que se ha dispuesto en el modo concreto para leer. Y esto nos lleva a repensar que la comprensión del texto siempre va a darnos dos aspectos: qué se dice y cómo se dice. Entonces, hay una propuesta para el comentario de texto y es la lectura del libro del Trópico de Arturo Ambrogi, donde vamos a tener que estudiar y poner en práctica las 5 fases del comentario de texto. Tenemos ya la lectura atento del texto, donde vamos a seleccionar un cuento de Ambrogi y a partir de ahí empezamos con la fase 2, localización del autor, ubico al autor, producciones literarias, críticas que le han hecho al autor, a qué género literario perteneció. Esto me va a dar pauta para poder seguir con el punto 3, la determinación del texto, ¿no? Donde ya en ese sentido todo el contexto externo que incide en el autor posiblemente se verá reflejado en cada uno de los textos, en este caso cuento, que se están estudiando. Para ello, también vamos a ver una guía para escribir un comentario de texto. Es un vídeo que nos va a permitir afianzar algunos contenidos, algún vocabulario técnico para ponerlo en práctica al momento de realizar la actividad. Y luego encontramos también el enlace de la videoconferencia de la próxima jornada, donde nos vamos a encontrar y vamos a generar un debate a partir de las fases que ustedes aplicaron en el cuento de la muerte del copinol, que está dentro del libro El Trópico. Así que, jóvenes, nos vemos en la siguiente jornada. Feliz tarde.